Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Record. En esta oportunidad charlamos con José Andrés Ramírez, Chepe Ramírez, futbolista profesional pereirano que tuvo pasos por el Deportivo Pereira, Once Caldas y Cúcuta de Colombia, además del Águila de El Salvador y el Cantolao de Perú. En este episodio conoceremos su historia, cómo llegó al fútbol profesional, la importancia de su familia dentro de su carrera, la importancia de trascender en la cancha y en la vida, y cómo superar los momentos difíciles en el mundo deportivo. Bienvenidos al quinto episodio, esperamos que lo disfruten. Bueno, acá estamos con Chepe Ramírez, José Andrés Ramírez, sí. 20 de octubre del 87. Ayer estuve buscando la información. Chepe, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a este espacio. Agradecerle pues porque desde que lo conocemos usted ha sido como un amigo de la casa. Siempre ha estado ahí en el proceso, pendiente de todo, y es bueno tener como personas cercanas que nos puedan apoyar y sobre todo que podamos conocer esa historia que ha vivido en el fútbol, porque es uno de los jugadores de aquí de la región que han sido importantes y que son muy queridos también como por la afición. Entonces me gustó eso pues para poder invitarlo y que podamos charlar de su historia. No, Juan, bueno, la verdad que siempre para mí ha sido un gusto reunirnos a hablar de fútbol. Tenemos algo en común que es la pasión pues por el balón, entonces siempre ha sido grato y muy llenador el poder sentarnos a charlar. Hoy también, como siempre, dispuesto a poder desde este lado ya ayudar y aportar y seguirle aportando al fútbol del departamento que nosotros pues representamos. Sí, claro que sí, la idea es como unirnos para trabajar por la región, porque aquí hay mucho talento deportivo, pero de pronto a veces como que no se potencia. Pero la idea es que juntos, porque somos muchos actores, desde los abogados, los futbolistas, los entrenadores, que podemos potenciar el deporte y sobre todo el fútbol aquí en la región. Chepe, para comenzar como a entrar en materia, a mí me gustaría que usted nos dé como una presentación, como que usted se describa. ¿Quién es Chepe Ramírez para el que no lo conoce? Bueno, Chepe Ramírez es esposo, es padre, es deportista, es formador. Bueno, han sido muchas cosas las que a lo largo de mi vida me han permitido pues llegar a esta edad con una madurez y pues como con un sentido de vida importante. Soy una persona apasionada, soy una persona carismática, soy una persona educada y que siempre ha intentado, haga lo que haga, dejar en alto lo que se hace. Siempre dejar una imagen de que lo hizo y lo hizo bien, dio todo, y creo que qué mejor forma de representar lo que yo soy que siempre dejando puertas abiertas y siempre dejando un buen nombre donde se ha estado. Me gusta mucho esa descripción porque cuando uno le pregunta a alguien que se describa, siempre dice la profesión. Yo soy futbolista, yo soy abogado, pero usted se va más a lo personal. Yo soy padre, yo soy esposo, yo soy alguien educado. Como que integra todo lo que es la persona y no se queda solo con una profesión, porque yo creo que eso no lo describe solamente a uno, sino todo lo que uno hace en todos los aspectos. Sí, porque siempre, la profesión casi siempre la ejercemos un rato, sí. Y el resto del día, ¿qué somos? El resto del día, ¿qué hacemos? Por lo menos yo, futbolista, pues entrenaba 3 horas en la mañana, un partido un fin de semana, y el resto, ¿qué era? Esposo, me estaba esperando para compartir con mi esposa, para salir a dar una vuelta, para ir al cine, después me esperan mis hijos para llevarlos al colegio a hacer tareas. O sea, son cosas que van mucho más allá de la profesión, porque como tú lo dices, pues las profesiones a nosotros no nos definen. Exacto, no nos definen. Pues puede haber excelentes doctores, como pueden haber malos, puede haber una persona que limpia la calle espectacular, como puede que no. O sea, la profesión no es lo que nos define, y siempre he intentado pues como hacer énfasis en eso de primero ser persona, primero que cualquier otra circunstancia, otra profesión. Eso me gusta. Yo creo que es algo que hay que destacar de Chepe, porque siempre de verdad se muestra alguien muy agradable, muy buena persona, muy amable con nosotros cuando hemos tenido trato. Y yo quiero entonces que entremos como a descubrir cómo llega Chepe a ser lo que es ahora, y que hablemos de ese Chepe niño o joven que se estaba formando en el fútbol, en el deporte. ¿Cómo fue el proceso de formación de Chepe hace que
20 años, un poco más, esa niñez, la juventud. ¿Cómo fue ese proceso de formarse en el deporte en esa época? Bueno, te cuento que pues a mí me gustaba el fútbol, en el colegio jugaba fútbol, pero pues siempre era, pues creo yo, que el deporte en los descansos más popular. Sí. Pues por eso jugábamos. Por un amiguito mío de Belmonte, Jason Bustamante, que empezó a entrenar en una escuela que quedaba en el Deo Gracias, en la cancha, en la Peladero, por ahí por la Dulcera. Empezó a entrenar y era una escuela gratuita. Y me dijo, oíste, yo en el barrio tapaba, jugaba. Me dice, Chepe, ¿por qué no vas a entrenar conmigo? Mira que eso es gratis, vos sos buen arquero. Y yo le dije, pues iba a preguntarle a mi mamá me dijo que sí, me dio los pasajes. Nos íbamos pues en bus hasta el jardín y de ahí caminábamos hasta el Deo Gracias. El primer día pues me pregunta el profesor, imagínate, ¿de qué juega? Y yo iba con un busito que tenía arquero, le dije, yo soy arquero. Y puso una chorrera, 27 niños a patearme penaltis, y si los tapaba era bueno, y si no los tapaba, y no tapé ninguno. No tapé ninguno. Sí, no tapé ninguno, me pelé todo ese polvero lleno, arquero no soy. Y ahí empezó como realmente mi disciplina por el fútbol, porque empezamos a ir a entrenar 2 veces a la semana. Después de ahí, gracias el profe de Tortuga, que era en la Academia Regaldense de Fútbol, se pasó al lago La Pradera, entonces ya íbamos de Belmonte hasta el lago La Pradera, y ya se volvió sí, bastante la buseta, pues imagínate, casi siempre nos dormíamos y nos pasábamos de bajarnos de la Pradera y nos tocaba ir hasta el Salesiano. Era un viaje largo, pero no nos importaba porque era lo que nos gustaba. Pocas veces faltábamos, de pronto a veces que habían partidos ahí entre semana buenos, pero de resto siempre íbamos a entrenar, o sea, siempre empezó desde ahí el gusto por el entrenamiento. La formación, te voy a decir la verdad, fue muy básica. Por ejemplo, se manejaba los martes, era trabajo físico, entonces los martes casi nadie iba, pero pues yo sí iba y hacía mi trabajo físico, le dábamos vuelta al lago La Pradera, subíamos, cantábamos, bueno, y el jueves se hacía el fútbol. Eso era lo que era realmente la preparación. Íbamos a físico y a fútbol, y los fines de semana partido. Lo que pasa es que también coincidí con una generación pues bastante para el deporte resaldense importante, que fue en esa escuela Dani Cano, Carlos Ramírez, Gustavo Quiroz, que fue el arquero del Deportivo Pereira, Freddy López. Bueno, hubo muchos jugadores en esa escuela, era una camada, claro, pero lo que pasa es que era una escuela, pues en ese entonces estaba John Edison Castaño, el Deportivo Pereira, y estábamos nosotros, pero nosotros éramos gratuitos, o sea, había una competencia grande y todos queríamos estar ahí, pero ahí no estaba sino el que se lo ganara, porque el que medio faltara o el que lo sacaban. Empezaba a perder ahí el espacio. Lo perdía. Y así fue nuestra formación. La verdad que no puedo decirte que haya trabajado o haya realizado, trabajos específicos o que haya hecho trabajos tácticos. No se usaba mucho, se usaba el físico y el fútbol. De pronto era como algo muy rudimentario, muy básico en ese momento, ¿no? Pues si lo vas a ver ahora, era rústico. ¿Me entiendes? Era rústico, porque ahorita vos vas, desde chiquito le están enseñando la técnica, la táctica. Bueno, nosotros no. A correr el martes y el jueves fútbol. Y el sábado nos probamos contra otro equipo. Y el sábado, exacto, el sábado hacíamos el partido y pues imagínate, igual eran muy buenos y en los torneos de liga nos iba bastante bien. Pero pues, vuelvo y te repito, la formación mía deportiva la realicé en el Pereira. Pero entonces yo creo que si esa camada que fue tan buena, que había tantos jugadores en ese tiempo, hubiera contado de pronto con lo que hoy se cuenta en la formación, con más ideas, yo creo que hubiera sido, o sea, todavía mucho más grande. Y creo que sí, porque imagínate, yo entré al Deportivo Pereira a los 16 años, y a los 16 años normalmente ya tienes que tener una base, bueno, técnica, física la teníamos porque trabajábamos físico, pero técnica, de conceptos, de perfiles, de saber golpear la pelota. Nosotros éramos buenos porque éramos buenos. Pero cuando yo llegué al Deportivo Pereira realmente me di cuenta del vacío tan grande que teníamos. Cuando te dicen achique, agrande, perfiles, o sea, situaciones que vos veas, era salga, patee la pelota o haga gol, defienda y ya, ¿sí me entiendes? Lo básico, lo claro. Sencillo ya. Y empezó a cambiar pues como el léxico en el que nosotros íbamos en los entrenamientos practicando y bueno, creo que debuté a los 17, pero de ahí me costó hasta los 18 normalmente. El entrenamiento que tenía que haber hecho antes. Empecé con el profe Einar Angulo, con el profe Marinillo Serna, o sea, eran trabajos específicos de defensores, de volantes, de delanteros, o sea, que realmente te formaban para la posición, para estar preparado para el equipo profesional. Entonces, siempre fue defensa, o sea, luego de esa experiencia de ser arquero que no funcionó el primer día, se enfocó en la defensa y desde ahí siguió o probó varias posiciones. No, la verdad que yo
Dios fue muy grande conmigo porque yo no sé en qué momento, o sea, yo jugaba de volante, era como volante, tirando a delantero, no hacía goles, me bajaban, me hicieron lateral, exacto. Sí. Retroceder. Cuando te ponían de delantero y no hacías goles, tú no eres delantero. Te metían en el arco, te hacen gol, no eres arquero. Y llegué una vez a la posición de defensor central. Y mira que, no sé, fue algo inmediato, de pronto por las habilidades puede ser, o por las características más bien, que me adapté a esa posición. Y pues no requería mucho porque era rechazar, defender, luchar y ya, pues no es como ahora. Entonces se me hizo fácil, se me hizo bien, me pude potenciar y a través de esa posición fue que yo pude llegar al Deportivo Pereira. Esa fue la que le dio la oportunidad me catapultó, de llegar. Sí, claro. Sí. Yo creo que ser defensa es una cuestión de personalidad también. Igual, todo en el fútbol es de personalidad, pero el defensa debe ser alguien como muy serio, muy aplicado, que esté ordenando el equipo. Y yo creo que usted tiene eso, de ser como un líder, un referente dentro del equipo. Y eso lo ayudó también, lo aplicó dentro del fútbol, su personalidad. Sí, la verdad que sí. Igual, eso sí creo que fue trabajado. Porque tampoco te voy a decir que siempre fui el más hablón, el más gritón o el más extrovertido. Sí. No, pero en el fútbol me di cuenta de la importancia, por ejemplo, en la parte defensiva, lo que decías, de la personalidad, del liderazgo, y a mí se me hizo bien hacerlo. Y de ahí creo que fui formando también mi personalidad, porque estaba joven. La fui formando y se me hizo fácil, siempre pues en los equipos donde estaba, en la selección de Saralda o en academia, siempre era el capitán. O sea, desde ahí empecé como a adquirir ese liderazgo, y pues el profe Ateborto también lo fue impulsando, que me permitió pues convertirme como en ese líder y referente de la defensa estando joven, porque pues aún llegando a Deportivo Pereira lo que le llamó la atención era que yo siempre estaba en constante comunicación con los otros jugadores. Chepe, y yo hago una pregunta, porque yo he visto y he escuchado a muchos jugadores que son muy buenos y que de pronto en las juveniles son muy buenos jugadores y tienen mucho potencial, pero no llegan a profesional, de ahí no pasan, y hay grandes historias así de jugadores muy buenos que no lograron llegar. ¿Usted sintió en su formación que sí podía llegar? O sea, ¿siempre estaba convencido de eso? ¿O tuvo dudas de llegar como al equipo profesional? Bueno, sabes una cosa, eso es muy cierto. El que te estoy hablando que me llevó a la escuela Jason, siempre donde íbamos era la sensación. Sí. Porque, o sea, muchacho con una técnica, una habilidad hasta el día de hoy. Sigue siendo bueno. Pero creo, para hablar en lo personal, creo que yo estaba decidido a hacerlo. O sea, si eran 5 vueltas, yo hacía 5 vueltas. Si el técnico decía, es que usted tiene que trabajar el pase largo, el pase corto, yo lo hacía y lo trabajaba en el entrenamiento y en la casa. Es más, nosotros teníamos viajes a Medellín a jugar contra Atlético Nacional, a Cali contra el Cali. Y antes de los partidos, yo me entrenaba solo. Sí. Yo me acuerdo que vivíamos en la villa. Y yo me iba a la plazoleta a correr, a hacer ejercicios que yo sabía que me iban a potenciar. O sea, yo estaba decidido que fuese así. Y de pronto otros más talentosos pensaban que el talento lo iba a hacer todo. Ya lo tenían. Claro, y que la disciplina no iba a ser importante. Y en talento conocí gente mejor que yo, o sea, cantidades. Pero en disciplina, en entrenamiento a mí no me ganaban. O sea, a mí en eso no me ganaban. Ni cuando se trataba de dar vueltas, de hacer trabajos, siempre el primero era yo. O sea, siempre estaba ahí. Y si no era el primero, lo hacía hasta que terminara, pero lo hacía. Eso es lo importante, como la constancia en el proceso, y es hacer un sacrificio, porque de pronto pues en la etapa juvenil uno conoce muchas cosas que llaman la atención y que lo pueden desviar del proceso, pero entonces ahí es donde tiene que esforzarse uno para lograr lo que quiere. Sí, lo que pasa sí, es que el fútbol atrae muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Exacto. Pero pues desde que la persona esté decidida y concentrada en lo que quiere, pues esas cosas se vuelven secundarias. O sea, yo tuve ¿cómo te puedo decir? El desliz deportivo después de los 20 años, que empecé a jugar, que empezó de pronto a pasar de 400,000 pesos a 1,000,000 de pesos en un sueldo. Entonces, claro, entonces ahí te descompensa y no estás preparado para eso. Para eso sí, yo no estaba preparado. Nosotros nos entrenaron para hablar a los medios de comunicación. Siempre me consideré una persona para hablar y para expresarme bien. Es más, en los entrenamientos teníamos entrenamientos en las tardes en la sede, practicando cómo se hablaba, nos enseñaban que mirábamos la cámara, bueno, todas estas situaciones. Pero no nos enseñaron o no nos tenían preparados para lo que iba a pasar después de que llegara el supuesto éxito, ¿me entiendes? Y ahí donde todos, pienso yo, yo caí y que fue difícil de superar, pues tuve que pasar por lesiones, tuve que estar
casi 2 años sin jugar, por perder el horizonte, claro, y por empezar a fijarme en otras cosas. Eso es algo que realmente yo creo que todavía hay un vacío en la formación, porque al jugador se le forma para llegar, como lo decía usted, a ese éxito, pero no para manejarlo, no se le acompaña en ese proceso, y ahí es donde muchos se pueden llegar a estrellar, porque uno siendo joven, logrando el reconocimiento de las personas, ya pronto algo económico, mejor que otros trabajos que uno puede tener a esa edad, lo pueden llevar a uno de pronto a desenfocarse un poco del trabajo, y sí debería de pronto ayudar más a los jugadores en este momento a que se enfoquen más en el trabajo. Creo que ahora más que antes, o sea, he visto personas que hacen el acompañamiento, oíste, no gastes la plata en esto, cómprate una casa, invierte, pero se ve también gente que no. Lo que pasa es que el futbolista se le acerca mucha, al futbolista se la gente que quiere, todo el mundo quiere estar cerca del futbolista. Y pues intentar sacar provecho de él. Pues si lo puedo llevar a que se gane 5 pesos, me gano 2 yo, no me importa lo que pase con él después, yo me gano los 2 pesos. Pero hay gente, hay empresarios que sí lo hacen. Pues la verdad te puedo decir que son pocos que yo conozca, que se interesen por la persona, ¿sí? Y por intentar formarlo a él, no solo en lo deportivo, sino pues también lo personal en las finanzas, en su casa, como persona. Son cosas que no todo el mundo tiene la intención de hacer. Chepe, hablemos del Deportivo Pereira, el equipo de la ciudad, el equipo donde usted inicia su camino en lo profesional y supongo el que es hincha, ¿cierto? Sí, bastante. Sí. ¿Cómo fue entonces? Ya vemos que llegó a los 16, que estuvo un periodo ahí de 17 a los 18 como de acercarse más como a todavía una formación dentro del profesional, tenía que formarse aún en su posición. ¿Cómo fue ya ese proceso cuando ya se afianzó más en su puesto, en su categoría? ¿Cómo fue la lucha? Porque es muy duro llegar, pero más duro mantenerse. ¿Cómo fue ese proceso de despegar en el fútbol en el equipo de la ciudad? Bueno, la llegada mía al Deportivo Pereira se da después de jugar una Copa Ciudad Pereira, precisamente. Se había dado la oportunidad de irme al Banfield de Argentina a realizar pues las divisiones menores. Fueron a la casa, estuvieron hablando con mi mamá, nos mostraron fotos de donde dormían, donde estudiaban, la pensión que llamaban ellos. Y la decisión era esa. A mí me hicieron despedida y todo en Belmonte porque yo me iba para Argentina. Pero llega a mi casa el hermano de don Álvaro López a decirme que justo ellos habían llegado al equipo, que no me fuera así. Después el profe me dice, no, hay una oportunidad acá, que es el equipo de la ciudad. Bueno, en fin, decido quedarme y pues imagínate, era una felicidad. Me acuerdo el primer día que llegué, cuando me dieron el uniforme, o sea, fueron cosas que... Algo único, yo creo. Es que sí, es único porque y tú ir al estadio, ver los jugadores y que después te estén entregando, porque cuando eso también te entregan la ropita doblada del Pereira, o sea, me acuerdo que era una camisetica blanca con el escudo del Pereira que decía Patrick y era, o sea, fantástico. Ese año estuve jugando en la primera C, me subieron a veces a las reservas de Einar Angulo, después pues se dio lo del debut con el profe Pelufo y de ahí seguí pues en lo que fue mi preparación personal para poder estar listo para el fútbol profesional. Yo pesaba 62 kilos, 63 kilos, o sea, estaba muy delgado. Bueno, el problema de Carlos y mío era ese. Creo que todas las sopas y todo nos hacían repetir. A Caliche sí que lo hacían, pues Caliche era más flaco que yo y lo hacían tomarse la sopita. Pero la perseverancia, yo pienso que la perseverancia es lo que le permite poder continuar, porque en el fútbol, ponle, yo jugué 17 años y de los 17 años tuve 2 años magníficos. De resto fueron años difíciles, lesiones, partidos malos. Bueno, y si miras cualquier futbolista, hasta los futbolistas top tienen años muy buenos y después tienen años malos. Sí, hay momentos muy bajos, igual pues es como en la vida. Exacto. Hay momentos bajos. Pero sí. Y es lo mismo que estás diciendo, ¿en la vida en qué se necesita? Perseverar. Poder superarlo. Claro, porque cuando te cojan los momentos difíciles, puedas superarlos y perseverar para lograr salir de ahí. Pienso que eso ha sido lo que pudo permitir que yo estuviera pues como tanto tiempo en el fútbol, tantos años en el Pereira, a pesar de tantas cosas que pasaron. Fueron 10 años en el Pereira. Fueron 10 Pereira. años, sí. Fueron del 2005 al 2015 y ver pasar mucha gente, yo continuaba, vi muchos muy buenos que llegaban, después ya no los veías jugar más y yo continuaba, pero pues vuelvo y te repito, para mí los entrenamientos, para mí el prepararme, para mí el mejorar, o sea, el que me corrigieran a mí era lo mejor, porque yo sabía que yo tenía ya algo que tenía que enfocarme en mejorar eso. Aún de grande si me dicen que tiene que mejorar algo
yo lo mejoraba. Por ejemplo, cuando el profe Zambrano llega en 2012, 2013, 2012 sí, me acuerdo que él era sorprendido porque él decía que yo todo lo reventaba. Y él me dice, usted tiene que ser el primero del pase salida. Y yo me acuerdo empezar a enfocarme en el pase de salida. Y después de ahí, el pase de salida mío rastrero era muy bueno. Y el de Caliche largo era espectacular. Nos complementábamos bien, pero nos habíamos adquirido algo que nos estaban pidiendo. Ya teníamos 23 años, 22 años, pero seguíamos adquiriendo conocimiento. Y nunca para mí eso, o sea, no ha dejado ni dejará de ser el seguir aprendiendo y el irse acomodando a todo como va cambiando. No es lo mismo jugar ahora que jugar hace 10 años. No, el fútbol sin duda va avanzando y no hay que quedarse con el conocimiento con el que uno llega. No hay que ser terco y decir es que yo sé cómo se hace y no cambio. Y seguramente los jugadores buenos que hacen eso se quedan en el camino. Los que piensan que son buenos. Que lo tienen todo. Claro, no, es que yo soy bueno. Sí, pero tiene que cambiar eso, no, pero es que yo soy bueno. Y si no se cambia o si no intenta buscar la manera de mejorar, se va a quedar en el camino. Chepe, usted ahorita mencionó un año 2012. Ese fue el año en el que el Pereira inició en la B, ¿cierto? Luego del descenso. Sí, eso fue con el Profe Zambrano. ¿Cómo fue ese proceso de que el equipo sufriera eso, que es complicado pues para todos, desde lo administrativo hasta para la hinchada? ¿Cómo fue vivir eso con el equipo, esa etapa de 3 años que estuvo ahí en la B con el equipo? Bueno, lo primero es que yo creo que nosotros nos estamos preparando para la B. ¿Por qué? Yo alcancé a jugar 2 promociones. O sea, las 2 promociones significaban que el equipo ya estaba mal. Nos salvamos del descenso, pues jugamos con la Academia de Bogotá, ganamos, después con Bucaramanga ganamos, pero desde ahí ya venía avecinando. Ya estaba la cosa complicada, sí. Después, o sea, la campaña de nosotros en Cartago, que fue horrible, o sea, la ida a Cartago fue espantosa, el hecho de lo mal que nos fue en Cartago, bueno, pues imagínate. Yo recuerdo porque yo muy niño sí fui, me tocó ver partidos. No, era, o sea, fue de lo peor de mi vida, fue ese tiempo. Entonces ya venía como avecinando que nosotros nos íbamos a ir a la B. Entonces cuando se fue, no es que fuera de un momento a otro, ya venías diciendo no, y aparte empezaron ya habían asimilado claro, un poco, sí. Ya empezaron los problemas administrativos, empezaron las deudas, ya no nos prestaban canchas, o sea, ya iba mostrándose que el camino no iba a ser no era tan bueno. Exacto. Entonces pues nos vamos a la B porque no, estoy seguro que lo merecíamos después de todo lo que estaba pasando. Pues imagínate llegar a un partido y no poder jugar el partido porque el Pereira no tenía reconocimiento, o porque no nos prestaron el estadio. Imagínate que no nos presten el estadio, o sea, pasaron cosas que muy complejas, claro, que afectan todo. Entonces nos vamos a la B y bueno, ahí fue un poquito un golpe al orgullo pues de estar en la A. Pero pues lo que nosotros intentamos fue, listo, nosotros lo hundimos, nosotros vamos a intentar levantarlo, pues, porque la mayoría de ese equipo éramos pereiranos, sí. O sea, habíamos muchos pereiranos. Entonces fue pues como ese reto, ese primer año pues que le metimos todo, después no se nos dio, pero ya de ahí empezó ya a haber un desgaste, por eso pues realmente se da mi salida. Ya había un desgaste, se había intentado y no se había logrado. Era darle la oportunidad a otras personas que vinieran y lo intentaran ellos y pues lo lograron. Sí, igual duró un poco más el proceso, pero pues se logró ascender al equipo. Chef, entonces, ¿cómo fue ya la llegada al Cúcuta, que fue el siguiente equipo, con un año de estar en el Cúcuta? ¿Cierto? Bueno, lo que te estaba contando era, ya el desgaste estaba. Sí. Habíamos con el profe Hernán hecho una muy buena campaña en 2015, pero se quedó en eso, o sea, y lo que queríamos era ascender, no hacer buenas campañas, porque pues no se ganaban con hacer muchos puntos. No, para nada, hacíamos puntos en las finales, pum, sí. Listo. Entonces decido irme, se da la opción del Cúcuta Deportivo, está el profesor el Prince que estaba en el Quindío y pues él me dio la llamada a través de Miguel Vargas, hablé con el presidente Cadena, estaban armando un equipo pues con el deseo supuesto. Ese año llegó mucha gente al Cúcuta. Muchísimos llegamos muchísimos jugadores al Cúcuta y para mí se está armando un buen equipo. Pues llegó Diego Martínez, que ahorita el arquero del Pasto, llegó al Cúcuta, bueno, llegó Diego Echeverry, llegaron buenos jugadores, sí. Entonces ahí se dio la oportunidad como de un nuevo aire, yo no había salido, llevaba 10 años, de pronto el llegar a otro lugar, el tener la presión de ser de otra parte y hay que demostrarle, aparte ya aquí el desgaste con la gente, sí. Nadie es profeta pues en su tierra, ya era momento de salir, creo yo que ya era momento de salir y se dio esa oportunidad con Cúcuta que realmente fue muy bueno hasta que me partí el brazo, o
sea, tuve ahí una jugada fortuita que me parto un brazo y pensé que era menos, me demoré casi 4 meses en volver a jugar y ya ahí me costó un montón. Pero fue una muy buena experiencia, dejé las puertas abiertas. Después de eso, pues, o sea, no querían que me fuera. Me reuní con el presidente Cadena en Bogotá, tenía la idea de que pudiera continuar, pero pues ya habíamos decidido que queríamos otro rumbo. Claro, queríamos otro rumbo, y ahí es donde se da la oportunidad de ir a la Once Caldas con el profe Lisi, que había estado con nosotros en Pereira. Hablemos del Caldas porque yo soy pereirano, hincha del Once Caldas. Sí, bueno, conozco varios. Sí, entonces hablemos de esa etapa porque sé que también allá no fue muy largo el proceso, pero dejó como una huella en el Once Caldas. Es Sí. recordado, es querido. ¿Cómo fue ese proceso allá? Porque es que no es fácil para el jugador ser hincha de un equipo y ser querido acá y salir pues para el equipo que es rival. ¿Cómo se vive eso? Bueno, pues yo la verdad nunca lo pensé, porque salir, o sea, para mí irme de aquí, y me acuerdo cuando se fue José, cuando se fue Izquierdo, o sea, para nosotros era como decir, uy, este man nos traicionó, ¿sabes? Sí. Ya me había ido yo para el Cúcuta, estuve en Cúcuta, el profe Hernán me llama de Manizales y me dice que quería pues contar conmigo en Manizales. Justo estaba yo aquí en Pereira porque había llegado de Cúcuta, veníamos de vacaciones, y pues dijimos, para estar aquí cerca es la oportunidad, pues es un equipo de primera, o sea, no lo vimos pues ya con ese corazón de hincha, o ya no lo vimos con el sentimiento, por comodidad, claro, y por volver a la primera división, pues era volver a la primera división, era estar cerca de la casa, era estar con un técnico conocido, pues que él fue el que, a pedido de él fue el que yo llegué ahí, pues nosotros decidimos aceptar la propuesta, pues porque nosotros en la casa siempre pues a donde hemos ido ha sido consultado, ha sido una decisión que hemos tomado, donde alguien no ha querido ir, no hemos ido, y se da pues nuestra llegada ahí a Manizales, sí. Y pues ahí con toda la historia que vas diciendo, a través de los trabajos, del entrenamiento, de la forma de ser, se dejan puertas abiertas, de partidos también muy buenos, y también se estaba la oportunidad de hacerlo un año más, pero ya habíamos dicho, nos vamos de acá, nos vamos, y seguimos pues con nuestro rumbo. Yo creo que eso es algo para destacar, porque no cualquier jugador logra hacerse querer en un equipo. Se va al rival y también se hace querer. Eso es algo para destacar. Lo que pasa, mira, es como ahorita el caso del Pecoso Correa. Sí. Es que hay jugadores que trascienden, para mí, más allá de la cancha. Sí, por ejemplo, el Pecoso Correa, para todos en el medio, o sea, nosotros lo queremos y lo respetamos. Es respetar, es un señor. Porque, exacto, sí. Porque es un señor, o sea, vos no vas a saber que se fue para Manizales ahorita después de haber salido campeón con el Pereira por ser mercenario. No. Porque él tiene un motivo para hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, es un tipo de respetar, y él es querido en Manizales, y aquí muy querido, o sea, demasiado estuvo en la consecución del título. O sea, son personas que trascienden más allá de la cancha. Es un jugador que se entrena, es un jugador que juega, si juega o no juega, es el mismo. O sea, y si está en el banco, es el primero en animar a sus compañeros. Esas son las cosas que te hacen abrir las puertas. Eso es lo que permite que, a pesar de haber sido pereirano, en Manizales me hayan tratado bien también, ¿me entiendes? Y aún, es más, yo estando en Manizales, cuando yo siempre venía para acá los fines de semana, encontrarme amigos de Lobo Sur en Villa del Prado que venían a visitar a mi suegro y abrazarme, yo con la ropa, porque acababa de llegar del aeropuerto de Manizales, y abrazarme, ¿cómo está? No, pues entonces eso, pero seguían con el cariño, ¿me entiendes? Porque trascendía mucho más allá de lo que es la cancha. Me gusta ese concepto de trascender la cancha. Yo creo que eso debería como analizarse más y trabajarlo con los deportistas. Trascender la cancha sería muy importante para el deporte. Y para mí sí, en todo. O sea, es que el deporte es una puerta visible para todo el mundo. O sea, lo ven niños, lo ven señores, lo ven viejitos, lo ven señoras, lo ven niñas, lo ven niños. O sea, es una gran oportunidad para poder trascender, y como te decía, mucho más allá de una pantalla, que puedan ver y mirar el comportamiento de nunca ha salido en noticias de chisme, en farándulas, en fiestas, y normalmente si miras el talentoso, normalmente salen en ese tipo de situaciones, ¿me entiendes? Entonces ahí que estamos diciendo, no, y antes había un lema: si no toma no llega. Sí, imagínate eso, y usted le va a decir a un niño, no, si usted quiere llegar tiene que tomar, o sea, no tiene sentido, es una mentira, no, por eso. Entonces los jugadores, para mí, Johnny Vázquez,
jugadores que son ejemplo en todo. Esos jugadores son los que hay que mostrar a los niños, de que mire cómo son, cómo se comportan. Eso es un jugador profesional. Los años que tienen pueden jugar hasta que quieran, pueden jugar. Competitivamente pueden jugar. Son unos caballeros, eso es lo que hace que trasciendan. Son profesionales, sí. Chepe, yo quiero entonces que hablemos del siguiente paso, Centroamérica, El Salvador, el Club Águila. Bueno. Yo escucho a un periodista de Medellín, Thiago Aristi, él resalta mucho ese destino de Centroamérica para el jugador colombiano, porque de pronto hace un tiempo se menospreciaba el ir a Centroamérica, se veía como un fútbol de segunda categoría de pronto, pero yo con él aprendí eso, es que de pronto no todos llegan a Europa, pero tienen que buscar posibilidades en otros países y que también son muy buenas para el jugador colombiano. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a El Salvador y cómo se vive el fútbol en ese país? Hay mucha gente que aún después del tiempo me sigue y me recuerda con cariño. Pero aún ahora se sigue viendo que es un fútbol, como dijiste, en segundo plano. O sea, ahora llegar de Centroamérica a ubicarte en el fútbol colombiano, muy difícil. Es muy difícil porque no lo ven competitivo, aparte porque son muy pocos partidos, son ligas, o sea, difícil. Es difícil explicarte, pero competitivamente Colombia es muy fuerte. O sea, yo en el momento de dar el paso, lo doy pensando en un paso más a mi carrera, ¿sí? En irme para allá. Pero si hubieses sabido lo que iba a pasar después, me hubiera seguido quedando en Colombia para poder mantenerme y bueno, seguir en ese nivel. Claro, porque yo después de que me fui para allá, yo no me pude ubicar acá en ningún otro equipo. Yo no pude ubicarme acá y después fue que me fui para Perú. Pero pues Centroamérica sí no es, y hasta el día yo creo que ahora menos, un destino deportivo que te pueda catapultar, porque es que si te vas a Centroamérica, ¿a dónde más puedes ir? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, no es como tan fácil dar el salto. No, yo lo imaginé porque me habían hablado que supuestamente ahí se podía a Estados Unidos, esto, lo otro, me hablaron maravillas. Igual la ciudad donde estaba era linda, el equipo me trató muy bien, la hinchada donde yo estaba, el equipo de Águila es la hinchada más grande, es el equipo más ganador, o sea, en cuanto a eso, espectacular, pero pues no tienen sedes para entrenar, viajan el mismo día del partido todavía, no hay concentraciones, llegas, almuerzas, vas al partido, o sea, todavía en cuanto a eso, y mira nosotros cómo estamos todavía adelante, o sea, por eso te digo que todavía le falta un poco más para llegar a ser un fútbol más competitivo, y además sin CONCACAF también se ve que no, el equipo de México y Estados Unidos arrasan con todo. Sí, hay mucha diferencia con esos países, con el resto de Centroamérica que está más para abajo, sí, más complicado. Pero entonces me gusta eso porque en lo que le comentaban en las charlas que había escuchado, se resaltaba mucho como a Centroamérica, como lo bueno de Centroamérica o una posibilidad para muchos jugadores, pero no se comentaba de pronto esta parte de que a la hora de querer volver a encontrar una posibilidad acá era más complicado. Muy complicado, pero por ejemplo, económicamente no te dejan, no te deben nada, o sea, lo que vas y te dicen que te van a dar, te lo dan. Y el nivel salarial comparado con el colombiano es... No, lo que pasa es que ellos manejan el dólar, pero pues igual ahí mismo en dólares debes vivir, o sea, se gasta en dólares. Claro, exacto, pues si hacen la conversión, pues usted dirá, sí, es un muy buen sueldo. Después vas allá y miras que tienes que pagar $700-800 de arriendo y dices, pero aquí en Colombia no va a pagar $800 de arriendo, ¿dónde va a vivir? En el mejor sector. Por eso, sí. Entonces no. Pero pues sí era en ese momento seductor para mí poder hacerlo, y pues jugué 44 partidos en todo el año, o sea, tuve muy buenos partidos, sí, tuve muy buenos partidos, tuve también la oportunidad de continuar, pero ahí pues pensamos que podíamos volver, se había dado una oportunidad de regresar al Pereira, pero después se dilató, entonces decidimos pues regresarnos. ¿Cuánto duró ese proceso de volver acá y de estar quieto en el fútbol? Un año, yo me demoré un año, en 2019 yo estuve sin jugar. O sea, es duro entonces para un jugador, para su carrera, un año, porque pues de pronto no se veía de pronto tan atractivo para otro club por venir de Centroamérica. Claro, pero pues imagínate, creo que fue el año en que más goles hice, fue el año en que más jugué, y yo dije, no, pues yo en mi ignorancia decías, yo con esto, pues con este año que yo tuve, yo sí me vuelvo a acomodar en Colombia, sí. Pero pues mostraban que decían, no, viene de Centroamérica, viene de El Salvador, no, viene de Centroamérica, viene de El Salvador, no. Y así se cerraron muchas puertas y pues ese año no pude jugar.
Y Chepe, ¿quién le ofrece ir a Salvador? ¿Cómo es el proceso de llegar allá? Sí, bueno, yo tengo un amigo, Eduardo Meisel, que sí, Eduardo, ¿Es acá de Pereira? él es pereirano, sí, él jugó con otro en el Deportivo Pereira también. Tiene un contacto ahí, a través de él me llegó la propuesta, me dijo, mira a ver si le sirve. Ya en Manizales a mí me habían dicho que no continuaba, llegó Boder. Pero unos días, entonces como llegó Boder, como ya me habían dicho que no continuaba porque te pasan la carta de no renovación un mes antes, entonces nosotros empezamos a traernos las cosas de a poco, empezamos ya pues a hacer nuestra vida en Pereira porque nos íbamos. La última semana nosotros estábamos entrenando, aparte de los que nos íbamos y los que continuaban, pues entrenaban ahí juntos. En una de esas me llama Boder que para que me meta al trabajo con los que se iban a quedar, y pues hermano, como siempre yo me entregué, en el entrenamiento lo di todo y el otro entrenamiento lo di todo, el otro entrenamiento lo di todo, y hasta que el señor me dijo, viste, yo no tenía tantas buenas referencias tuyas, yo quiero que te quedes, me gusta tu forma de ser, me gusta un líder en el campo de juego. José Fernando Cuadrado me dice, viste, quédate, que ya conocemos cómo es la cosa acá, pero nosotros ya habíamos hecho, o sea, nosotros ya nos habíamos dado la pena de que nos íbamos. Y pues ya te dijimos, no, nos vamos. Y entonces ya cuando nos dijeron eso a lo último, le dijimos, no, nosotros ya nos íbamos a ir y nos fuimos, ¿me entiendes? Pero pues, por eso pues de ahí que estábamos acá en Pereira se da la oportunidad esa que te digo de El Salvador, y miramos la ciudad, miramos el equipo, mandaron unos videos ahí de la hinchada espectacular, el estadio, bueno, todo muy chévere. Y decidimos arrancar para San Miguel, que es la ciudad de El Salvador. Y pues la verdad fue un año bueno en lo deportivo. Nos trataron muy bien, hasta el sol de hoy tengo gente muy querida allá, se acuerda todavía de nosotros, y dejamos las puertas abiertas siempre donde hemos estado. Como siempre, sí. Excelente, Chepe. Entonces llega el año de receso del fútbol aquí en Pereira, y ¿qué pasa para ir a Perú? Según yo leí, fue que el profe que había estado en Cúcuta lo llama para ir a Canadá. Sí, y a través del técnico llego yo pues a Perú. Llegué, empezar la pretemporada, yo llegué el 4 de enero del 2020, y al 9 de enero teníamos partido contra Alianza Lima. Y yo, imagínate, llevaba un año con unos deseos enormes de jugar. Me acuerdo que ese partido fue espectacular, o sea, jugamos un partido en la sede de Alianza Lima, fue todos los que eran los directivos del equipo mío, y desde ahí, ¿sabes? O sea, ese día yo creo que ellos hicimos, sí, y empezaron a ver, pues, como a escuchar también qué pasaba con el colombiano, y fueron 3 años donde yo, o sea, después de haber salido de Deportivo Pereira, pude sentir que pertenecía a ese lugar, ¿entiendes? Pude sentir que pertenecía. Hasta el sol de hoy me escriben compañeros, el doctor, el psicólogo, la jefe de prensa, el gerente, a preguntarme sobre situaciones que están pasando con ellos, están viviendo, y yo con mucho gusto les respondo y lo hago, porque pues fueron 3 años donde me trataron muy bien, mi familia estuvo también, o sea, fue algo, cosas que aprecio mucho más allá de la cancha, que nos hicieron sentir pues como si estuviéramos en nuestra casa, y pues después del Pereira fue el equipo donde más tiempo duramos. Y que esa experiencia internacional, ya en un país más reconocido, con un mejor fútbol, pues comparado con El Salvador, el Perú es muy superior en fútbol a El Salvador, entonces puede ser una experiencia internacional muy interesante. Y pues la verdad yo no conozco mucho como de historia de colombianos en el Perú, no he visto muchos casos, pero yo considero que su paso por Perú fue bueno, fue un muy buen paso por el Perú. Bueno, sí, la verdad que sí fue bastante bueno. Alcancé a jugar en 3 años 76 partidos en el equipo. Fueron 3 años jugando consecutivamente. Igual el fútbol peruano pues tiene equipos que han sido competidores de Copa Libertadores, sí, o sea, jugué contra Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, o sea, eran equipos, si son equipos. Nosotros con Once Caldas fuimos a jugar un partido de la noche crema con el Universitario, y el estadio hermoso, repleto, una fiesta, o sea, fue un salto para mí también, puede decirse, en mi carrera el fútbol peruano, y fue muy bueno, o sea, fue realmente bueno. No sabía lo complejo que era, porque es un país con unas altitudes bastante cambiantes, bastante altas, pero pues afortunadamente me pude adaptar bien y pude pues responder deportivamente en todos estos sitios. Chepe, de su experiencia, comparemos el fútbol colombiano con el fútbol peruano. ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Quién es superior? ¿En qué aspectos es mejor uno u otro? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el fútbol colombiano, o sea, viene creciendo bastante, y aparte de la competitividad, pues hay muchos más jugadores en Colombia que en Perú. Somos muchos más habitantes acá que en Perú, pero o sea, aquí
sale jugador a cada rato, o sea, aquí sale un jugador de 18 años puede salir cada semestre, Sí. 18, 19 años. Allá tenía yo un compañero que tenía 16 años cuando debutó conmigo, perdón, miento, no, 16 años, Aaron Sánchez, y después fue selección peruana sub-20, y era 16 años, pero todos estaban sorprendidos por él, y yo decía, jugadores así en Colombia, o sea, es bueno, pero pues hay muchos, pero pues el muchacho con sus características de su juventud sobresalía, pero como él no había otro, ¿me entiendes? Entonces aquí en cambio tú ves uno, ves otro, en cada equipo hay, hay uno que es la promesa del exacto, equipo. Entonces sí se ve mucho eso y es muy apetecido allá, o sea, por ejemplo, apenas allá empezaron con los minutos reglamentarios para los menores, dependiendo de la sub-20. exacto, y aquí hace cuánto, imagínate, No, yo debuté con esa norma, Sí. y allá se empezó a darle minutos a los jugadores sub-20 y a empezar a eso, a contar al equipo profesional en dado caso de que necesitara pelear por un torneo internacional o le diera un plus. Entonces eran apetecidos, pero no eran muchos, la verdad no eran muchos los jugadores así jóvenes. Curioso eso porque a veces se piensa que Colombia no está tan bien en el fútbol, pero si se compara con otros países, entonces Colombia sí ha tenido buenos avances a nivel futbolístico, administrativo. No, pero, o sea, te digo que muchísimo, porque Alianza Lima aún entrena en sede alquilada. Y puede ser el más grande del Perú. Por eso. Sporting Cristal sí tiene sede, o sea, son dos equipos en el fútbol peruano de los importantes, porque hay otros que tienen sede, pero son de provincias, que tienen, aquí sí ya no tiene sede, o sea, estás desactualizado, estás mal, o sea, tienen sus sedes, la formación de los muchachos ha crecido impresionante, los torneos, la competitividad, allá no hay tanta competencia para o sea, por ejemplo, desde que yo estuve allá, torneo sub-20 hubo uno, por la pandemia después, pero solamente tuvo competencia, los sub-20 tuvieron competencia un año, o sea, y la verdad tú te haces competitivo jugando los partidos, y aquí hay torneos en regionales, nacionales, o sea, y te permiten poder foguearte y poder formarte mucho mejor. Para mí ese es el avance, y si lo miras con otros países que estén por debajo, obviamente, pero pues aquí siempre queremos, y nos enfocamos en mirar qué más, y mirar a Argentina, cuánto saca Brasil, cuánto saca Argentina, cuánto saca Uruguay, pues Uruguay con tan pocos habitantes y saca jugadores y saca, que tiene que ver ahí la formación. Entonces por eso nosotros, o el fútbol colombiano, va siempre intentando como irse actualizando y irse potenciando también en esa formación de jugadores. Entonces hay esperanza para el fútbol colombiano si se sigue así cultivando el talento. Mira, yo te digo, hay mucha. Ahorita te estaba contando que estoy haciendo un curso de licencia C que es para entrenar niños de 6 a 12 años. O sea, y los cambios que vienen van a permitir al fútbol colombiano en 4 años poder tener una selección sub-15 competitiva, si se empieza desde ya. ¿En qué va todo? En las personas que están a cargo de los niños que están formando, ¿sí? En poder formar niños, con unos valores, o formar unos niños con un conocimiento de fútbol ya basado en técnica, en táctica, lo que yo te decía, comparación de ahora a los 6 años, un niño ya sabe que es perfilarse, que tiene que bascular a chique, a grande. Antes nosotros a los 16 años estamos aprendiendo, ¿me entiendes? Entonces desde ahí se está mostrando ya un avance en el fútbol colombiano. Me gustaría que tengamos eso ahí para hacerlo más adelante, que antes de llegar allá hablemos como de algo para cerrar el tema ya de la carrera futbolística, que nos cuente cuál considera usted que fue su mejor momento en la carrera y de pronto el momento más bajo de la carrera. Es que, bueno, creo que siempre el inicio marca pues algo importante, te va a marcar para siempre, porque Más pues, especial. claro, pues, yo debuté a los 17 contra Atlético Nacional, el estadio repleto, o sea, yo cuando salí que el bus nos dejó que iba para Confamiar para el hotel, me dejó arriba en la avenida, o sea, todo el barrio me estaba esperando, literal todo el barrio me estaba esperando, emocionadísimo, mis amigos llorando, abrazándonos, que les contara, estuvimos sentados en el andén hasta altas horas de la noche contándoles mi experiencia como jugador, o sea, eso es algo que es importante porque fue el inicio. Después tuve momentos difíciles después de lesión, tuve el momento que te digo que fueron prácticamente 2 años sin poder jugar, tuve una lesión de ligamento cruzado, me hicieron, después se me reventó una situación que me habían hecho en la cirugía, me tocó hacerme injerto de cadáver, al año el cuerpo lo rechazó, me tocó operarme con autoinjerto, o sea, ya si volví a jugar era pues un milagro, la verdad, porque ya eran 3 cirugías, 2 años perdidos, el ligamento cruzado es difícil, o sea, es complicado, pues las personas que han tenido esa lesión saben de lo que les estoy hablando, y creo que eso fue pues lo realmente difícil después del descenso, y pues por eso te digo que han sido más los difíciles que los buenos, pero bueno, creo que todo eso ha servido pues como para formar en todo lo que yo soy pues como persona
y en situaciones que han sido difíciles que a mí ya no me sorprenden, pues ya la verdad nada me sorprende. Y lo bueno, pues no, ha sido jugar, representar más de 200 partidos al equipo de mi ciudad, poder jugar. Yo siempre soñé llegar a otra parte, siempre lo soñé, llegar a otra parte, a otro país, que te reciban, que te lleven al hotel, o sea, cosas que uno soñaba, que veía, que pasaban y uno decía, uy, yo quiero que me suceda, y todo eso yo lo hice. Estuve 3 años en un equipo que yo dije, estuve fuera de mi país y fue una experiencia maravillosa. Bueno, han sido momentos duros, pero también claro, han valido totalmente la pena, lo han valido en mi carrera. ¿No cambiaría ese jugador de fútbol por otra cosa? Si tuviera la posibilidad de volver a tu juventud y le en otro camino, ser jugador. Bueno, si hubiera... no cambiaría de deseo, de sueño, pero hubiera cambiado muchos hábitos. Eso sí hubiera cambiado, pero pues desde pequeño siempre había soñado con jugar. Yo decía que si iba a jugar fútbol, si no iba a jugar fútbol iba a ser bombero, imagínate, o sea, siempre me apasionaba, veía a los bomberos y me emocionaba. Pero siempre mi visión estuvo, pues después de que crecí, enfocada en que quería jugar. Se fue por eso. Y me fui por eso, sí, directamente. Sí, pues, si me preguntan, no sé, no me veo haciendo, no me miro atrás haciendo otra cosa, no me veo. Sí, no me imagino un chepe médico, un chepe abogado. No, chepe médico, ¿sabes qué me dices? Que le te opere la rodilla y te saco la vesícula, alguna cosa, o sea, nada que ver, no. Sí. Y el fútbol, o en situaciones o en posiciones donde pueda ayudar, donde pueda enseñar, donde pueda formar, donde pueda guiar, eso sí me apasiona, me gusta, me encanta. Entonces, hablemos ya de eso que decíamos ahora. ¿Qué planes hay para el futuro de Chepe? Hasta 2022 estuvo en Perú. ¿Qué viene? ¿Sigue el fútbol? Ya vimos que está estudiando para ser entrenador, formador. ¿Qué sigue en la carrera de Chepe? Mira que lo que pasó ahora, esta situación de no estar jugando, fue algo fortuito, porque pues nosotros teníamos ya de palabra una continuidad, un año más en el equipo. Bueno, pasaron situaciones que no permitieron que así se diera. No estaba preparado todavía para dejar el fútbol, no estaba preparado todavía para decirte, listo, el fútbol se acabó, voy a hacer, o sea, no me lo pedía todavía, porque pues en Perú ya existe la oportunidad de nacionalizarme, o sea, podía quedarme a jugar 3 años más tranquilamente, y los planes eran otros. Ahora, a través de amigos y de excompañeros, Ben Alexis Márquez, Jaime Sierra, he venido llegando a escuelas de fútbol donde me ha apasionado, o he visto que en mí hay una llama por el enseñar y por el poder formar y ayudar a muchos niños. Y la verdad, pues mira que ahorita con lo que te estoy contando del estudio, creo que hay cosas que tengo que pueden ayudar y pueden servir a muchos niños que estén formándose. Pero no te estoy hablando de fútbol, te estoy hablando de la vida, porque pues el índice de jugadores profesionales en una escuela de fútbol es muy bajo. Pero pues de poder enseñar y guiar a muchos niños, pues sería fantástico. Yo tengo mis hijos y me encantaría poder saber de que hay alguien con un deseo grande de poder ayudarlos, con un deseo grande de poder guiarlos, de poder decirles, mira, esto está mal, hace esto, o sea, y es lo que por ahora, es lo que ahorita estamos haciendo. Ya más adelante seguramente te contaré cuando me entere. Por ahora preparándome, que sí es bueno siempre adquirir conocimiento y aprovechando los días pues con los muchachos en los entrenamientos, poniendo en práctica todo lo que sé de los años de fútbol y lo que estoy aprendiendo ahorita en la parte teórica. Me gusta mucho ese enfoque como del factor social del deporte, de coger la persona y acompañarla no solo para la competencia, sino para la vida. Yo creo que eso el deporte nos ha ayudado a muchos y muchos vemos la posibilidad no solo de un trabajo, de ir a jugar, de ir a competir, sino de que la gente realmente tenga una posibilidad más en su vida y un acompañamiento más grande en su vida. Y yo creo que más formadores con esa idea es la que se requiere acá en Colombia. Sí, pero por ejemplo, mira, no hablemos de fútbol, hablemos de un deporte en común. ¿El deporte qué te obliga? Tienes competencia el día miércoles, el martes ¿qué tienes que hacer? Tienes que acostarte temprano. El miércoles tienes competencia a las 8, ¿a qué hora te citó el profesor? A las 7, tienes que levantarte temprano, o sea, desde ahí te estás formando y yo creo que ya terminaré mi vida así. Si a mí me citas a una reunión a las 5, yo te llego antes de las 5, o sea, y no se me olvida, si yo llego a esa hora, si tengo que levantarme mañana, tengo que levantarme a hacer algo, sea la hora que sea, yo me levanto y lo hago, o sea, soy responsable con los compromisos que adquiero y eso me lo dio el deporte.
Si tengo algo que hacer mañana y hoy me tengo que acostar temprano, sin problema me acuesto. O sea, esas situaciones son las que nosotros tenemos que intentar ayudar a formar a los muchachos, a los niños, porque les va a servir para muchas cosas. Puede que no sea futbolista, pero puede ser médico, puede ser abogado, como lo son ustedes. Pueden ser personas de bien y personas que sean reconocidas por ser cumplidas, por ser educadas, por ser respetuosas, y eso se lo da a uno el deporte. O sea, a mí me lo dio el deporte, la verdad me lo dio el deporte, pues mi mamá, pero el deporte me ayudó muchísimo. Me gusta mucho eso, Chepe, porque es un ejemplo y es una recomendación para los deportes actuales, que se enfoquen en adquirir valores también, y como usted dijo ahora, en formarse, en seguir estudiando, capacitándose, porque lo que tiene el fútbol y el deporte es que es solo una partecita de la vida, y a los 30 y algo, que es una edad muy joven para una persona, le queda mucho recorrido, y de pronto muchos no se han formado o no se quieren formar, y eso les va de pronto a frenar mucho su avance en muchas cosas. Entonces también para que invitarlos a que sigan formando y estudiando en lo que puedan, en lo que les guste. Lo que pasa es que eso no lo sabes una cosa, eso no lo piensa uno. O sea, eso siempre normalmente es que alguien te lo diga o alguien te lo cuente. Si yo te lo cuento, si yo se lo cuento a un niño, me va a creer. Y yo le voy a decir, mira, tengo 35 años y a mis 35 años estoy estudiando. Pero tú lo puedes hacer a los 20 años. O sea, hazlo de una vez. No, que es que el fútbol no. Hágalo de una vez. El fútbol, o sea, por ejemplo, para mí, si en este momento se llegara a acabar la carrera, si se acabó el fútbol, se me acaba la vida. No, tengo un montón de cosas más. Tengo 35 años. Hay personas que a mi edad recién están saliendo de su carrera, de su maestría, y empiezan a ejercer su trabajo a los 30 años. ¿Me entiendes? O sea, es una edad muy joven, es apenas la mitad de la vida prácticamente, para ya no saber o estar frustrado, no saber qué hacer. Hay que prepararse para ese momento porque es muy corto. Es más, yo puedo que me retire a los 35. Tuve compañeros que se retiraron a los 24, a los 22, a los 20. No, es que no hay edad para eso. El fútbol te saca en un momento a otro. O sea, no hay edad. No, es que vamos a jugar dos y si empezó a los 17, termina a los 38. No, te saca a los 20. A cualquier momento te lo saca. Y cuando llegue ese momento, estar preparado. Ojo que se lo está diciendo a alguien. Yo he hecho diplomados, me ha gustado prepararme, pero no he hecho una carrera. O sea, recién ahora empiezo con lo de la licencia, que pues por ahí seguiré encaminándome, pero pues lo estoy haciendo ahora. Pero sí lo puedes hacer a los 18, a los 20, a los 25. Hazlo, prepárate. Aparte, o si te das cuenta ahora, el fútbol lo juegan las personas inteligentes. Entre más inteligente seas tú en un campo de juego, mucho mejor vas a reaccionar. O sea, ¿y qué te hace inteligente? El estudiar, el leer, el hablar con una persona que tenga más conocimiento que tú. O sea, todo eso te va a hacer en la cancha mucho más inteligente. Ahorita no solamente se juega con los pies, el fútbol ahorita se juega con la cabeza. Sí, eso sin duda es muy importante. Chepe, y se me vienen acá como dos preguntas interesantes, porque en el fútbol colombiano en el último tiempo ha habido como una renovación de técnicos. Vemos el caso de Pereira con Alejo Restrepo, Águilas Doradas con Lucas, el profe del Boyacá Chico. ¿Qué opina usted de estos nuevos técnicos que han llegado como a transformar el fútbol colombiano? No, o sea, fantástico, porque aparte es que el fútbol va cambiando. Lo que pasa es que ya los técnicos, o sea, es que por te digo, los técnicos de antes era, o sea, ahorita no, todo es planificado, ahorita todo es estructurado. El video del rival, el video tuyo, o sea, ahorita antes era la charla y hablábamos de la charla, hablábamos de la niña, ahorita ya no se habla de eso, ahorita se habla de fútbol y se prepara para el fútbol, y ahorita tienes que cumplir unas tareas que el técnico te va a marcar. ¿Eres bueno? Sí. ¿Cumples esas tareas? No me sirve. ¿Eres regular? ¿Me cumples esas tareas? Me sirves. Entonces ahorita el fútbol va cambiando y va actualizándose. Bueno, el caso de Alexis Márquez, que es una sorpresa grata para todos, que nos represente también en la parte técnica, pero son técnicos que vienen actualizados, que vienen con un sentir también de persona, que para mí es importante, y que para mí el plus de Alejandro Restrepo es ese, porque lo he encontrado 2 veces y las 2 veces me ha saludado como si fuésemos súper amigos. O sea, un tipazo, súper educado, manejo de grupo, lo que me han dicho, excelente. O sea, van con ese plus que el técnico de Águilas también lo cuentan los muchachos que lo trabajan, que lo tienen. Son buenos técnicos, pero no son técnicos que están empezando con unos deseos, no tienen ego, no tienen nada, simplemente con deseos de aprender, súper empeñados en estudiar, en enseñar, y pues han dado los resultados que tienen ahora, que son magníficos para el fútbol colombiano. Y me gustaría verlo allá, Chepe, de verdad, me gustaría verlo a ese nivel, transformando el fútbol, porque tiene con qué. Pero sabes una cosa, Juan, que el fútbol te da mucha inestabilidad familiar. Y yo lo que tengo hoy, ¿qué día es hoy? No sé, jueves. Lo que tengo hoy jueves de estabilidad familiar, hace mucho tiempo no lo tenía. Y el fútbol te lo quita.
¿Sí me entiendes? O sea, a mí me gustaría poder ayudar, pero no tener que vivir más en ese tiempo de que te sacaron, te tienes que ir para allá, dejar a tus hijos acá, dejar a tu esposa acá, el cumpleaños por el celular, el grado por el celular. El fútbol te quita eso, y yo ahora estoy apreciando mucho el tiempo con mi familia. Estoy llevando a mis hijos al colegio, no los podía llevar, los recojo, si les pasa un daño no les hago un desayuno, o sea, situaciones que el fútbol te quita, sí, y si yo puedo formar estando en mi casa con mi familia, sin sacrificar lo preciado para mí que es el tiempo con ellos, poder salir con mi señora a tomarme un vino, a ver una película, esas cosas tienen valor para mí, tienen importancia a esta edad, hoy jueves, ¿me entiendes? No sé qué pueda pasar mañana, no sé, pero pues hoy estoy disfrutando mucho esto, pues me encantaría, si lo piensas así, yo también lo he sentido que puedo ayudar, y es más, llevo poco tiempo trabajando en la escuela de Cuparma y en la de Boca, y he visto niños, o sea, con unos crecimientos y un entendimiento que me dejan sorprendido y me dejan feliz. Eso es lo que más alegría me da a mí, y he disfrutado a mi familia, o sea, estoy realmente feliz. ¿Cómo se te ha dado el manejo a eso que, por ejemplo, tu esposa, tus niños? ¿Sabes cómo le hemos dado manejo? A los golpes, aprendiendo, porque mira que yo perdía un partido, yo llegaba a mi casa y yo no le hablaba a mi señora ni a los niños, y yo llegaba a mi casa bravo por un partido porque habíamos perdido, digamos que el árbitro se equivocó y fue frustrante y le pegamos a la nevera, y llego a mi casa con esa frustración, y cuando abro la puerta los niños míos están, papi, y digo, papi, ni qué papi, no, acabaron de robar un partido, ¿me entendés? Pero entonces vos decís, ¿es en serio, Chepe? ¿Es en serio lo que te está pasando? O sea, acabas de perder un partido, pero en la casa estábamos esperando a que llegaras. Deja el partido a un lado, que aquí habían unos niños, una mujer esperándote con ganas de hablar contigo, de abrazarte, de contarte cosas que les pasaron a ellos, y vas a llegar frustrado. O sea, lo aprendí así, pero pues entendí, y si me preguntas al día de hoy, ya puedo llegar a mi casa con un partido que haya pasado mal, y llego sonriéndole a mis hijos, o si me tengo que quedar un poquito más de tiempo en la calle antes de llegar a mi casa, lo hago. Pero siempre el fútbol, en tanta inestabilidad, la casa es la que debe darte la fortaleza y la fuerza para continuar, porque el domingo pierdes, al próximo martes ganas, al miércoles pierdes, al jueves ganas. O sea, es algún deporte así, ningún jugador, Cristiano, Messi, hablemos en este tiempo, ganan siempre. Es más, Messi lo silbaron ahorita, o sea, una cosa que vos decís en serio, y Messi llega a la casa y lo están esperando los niños, no me hablen que me acaban de silbar en el estadio. No, o sea, va mucho más allá de eso, y la fortaleza en la familia es muy importante. Los muchachos que no son casados, seguramente su mamá, su papá, sus hermanos son los que le dan la fuerza y la estabilidad y la cachetadita o la palma de la espalda cuando tiene que ponerse de acuerdo en alinearse con las situaciones o las circunstancias que le esté marcando el deporte. Yo le iba a preguntar unas recomendaciones, pero yo creo que con esta es súper importante, porque es que el deportista necesita a su familia, necesita quien lo acompañe y que lo blinde, que lo rodee de buena manera. Mira, Juan, qué pena te interrumpo, lo que pasa es que eso es un tema que a mí, y lo hablaba, te puedo decir que esta conversación la tuve con mi hermano hace 7 años, y yo le decía, el futbolista, yo cuando jugaba en el Pereira, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a jugar, la buseta no me cobraba. Yo me iba en la buseta gratis, me abrían la puerta atrás, me subía y me, uy, Chepe, yo quedé más contento. Yo decía, ¿qué es esto? Salía el de la basurita, uy, Chepe, el de los perros, uy, Chepe. Cuando empezó lo malo, ¿sabes quién me abría la puerta? ¿Y sabes quién me daba el perro? ¿Y sabes quién me hacía eso? Nadie. ¿Sabes quién? Mi mamá, mi hermano, ellos estaban ahí. Lo mismo mi esposa, pues mi esposa no ha variado ni ha cambiado. Cuando me ha ido bien feliz y cuando me ha ido mal me está esperando igual. ¿Me entiendes? Entonces el fútbol es un mundo bien complicado, porque hay mucha gente que se acerca por ti, pero por interés o porque te está yendo bien. Pero la mayoría de veces la vas a pasar mal. ¿Y dónde están? ¿O tú crees que tu papá o tu mamá o tus seres queridos van a dejar de hablarte o de apoyarte porque te fue mal? No. Pero las personas que están en el fútbol sí lo van a hacer. O sea, por ejemplo, al día de hoy, tú me dices hoy, Chepe, yo siempre he sido muy amiguero, y te digo, y pregúntame con cuántos amigos hablo. ¿Cuántos me has dicho, oye, Chepe, vos qué, hombre? ¿Cómo está eso por allá? ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Qué? No, mi esposa, mi familia, mis amigos que han sido cercanos, que mantengo, Miguel Vargas, bueno, Víctor Soto, que está ahorita en Tunja, y son amistades que perduran, pero la mayoría de resto, nunca más hablas con ellos, nunca más pasa eso. ¿Por qué? Porque ya no estás en la tele, ya no estás figurando, ya no estás, eso le pasa al futbolista y hay que entenderlo. Yo lo entendí cuando no me saludaron, pero si usted lo puede entender desde ya, desde ya, lo van a aplaudir, lo van a escupir, lo van a aplaudir, lo van a escupir, porque así es el deporte, eso es de ida y bajada. Hay que mantenerse firme con la familia y aceptarlo y entender que el deporte es un ratico, el resto de la vida va a continuar.
No, Chepe, ese es un gran mensaje que nos queda a todos, y yo creo que es una gran conclusión de su carrera, de su vida, de su historia. Pero como lo hablábamos, es Chepe futbolista, pero es Chepe papá, es Chepe esposo, Chepe persona, y rematar hablando de la familia, de su importancia, yo creo que nos deja como la conclusión de este capítulo, que es la importancia de estar bien rodeado, de saber que se entrega, de dar lo mejor de nosotros y de ser muy conscientes de con quién estamos y con quién estamos compartiendo. Yo creo que esa es como la conclusión de esto, la importancia de ser persona antes que profesional. Sí, y en todo. Por eso te digo, o sea, para mí eso es la regla número uno en todo, no solamente en el fútbol, en cualquier parte de la vida. O sea, a mí me ha dejado sorprendidos doctores. O sea, la mamá de Eduardo Meisel es pediatra y es la jefe de pediatría de la clínica confamiliar. Vos ves a esa señora se te trepa para darte un beso. O sea, a pesar de su posición, no le quita al ser persona, y puedes conocer personas con posiciones importantes y no te saludan o no te dicen buenos días, simplemente se sientan, se paran. O sea, ¿qué valor tiene eso en tu supuesto éxito laboral? Eso no tiene valor de nada. El valor va en ser educado, siendo todo, cualquier otra circunstancia, sea educado, ¿sí? Educado, buena persona, que usted sea un tipo que de donde se levante no tenga sino cosas buenas que hablar. Ahí, no por darle de qué hablar a las personas, sino porque tú eres una persona que está dando, o sea, porque pues obviamente va a haber gente que pueda decir Chepe de esto o lo otro, pero que tú sepas que estás intentando hacer las cosas bien, o que eres una persona educada. Eso te va a abrir puertas en cualquier situación, y eso es lo mejor, porque hoy no juego fútbol, pero a donde voy, es más, o sea, yo me puedo sentar en la panadería del barrio y el panadero me adora, me puedo entrar en la carne, o sea, en cualquier lugar donde vaya a estar, la gente me va a abrir las puertas, pero porque cuando jugaba fui educado, lo saludé sin saber, sin decirle nada, es que yo soy nada, simplemente se daban cuenta después y decían, ve, mira, ese que me vino a saludar, ese, mira, el que se vino a comer el pasito con el café, míralo en la tele, y después me veían otra vez y saludaba igual. O sea, eso no cambiaba nada, y eso te da muchas más posibilidades en la vida, y de marcar muchas personas, que es lo importante de poder dejar y trascender en la vida. Pues porque imagínate, pasar por acá, ese era muy buen jugador, pero como persona, como esposo, como papá, como vecino, uy, no, fue bueno en todo, fue bueno en todo lo que hizo, fue bueno. Eso es lo que a mí o sea, lo que más orgullo me puede dar hoy, hablando pues ya de que no estoy jugando. Eso es lo que más alegría me puede dar a mí. Chepe Ramírez, dejar marca y trascender en la cancha. Trascender, sí. Trascender en la cancha. Trascender, sí, en la cancha de la vida, Juan. En la vida. Chepe, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que para mí es un placer que tengamos este rato de conocer su historia, porque pues, aprovecho para decirle que lo admiro y que lo respeto por su carrera, por cómo es como persona, porque este es un reflejo de lo que usted es, de lo que usted tiene dentro de usted, y eso es lo que expresa y entrega en su trabajo y en la vida. Entonces, agradecerle por eso, por el apoyo, porque siempre ha sido como un amigo de la casa, como lo dije al comienzo, y que ojalá siga siendo así por mucho tiempo. Y como le digo, espero verlo entregando lo mejor de usted en el fútbol, desde la posición donde sienta más cómodo y donde lo pueda dar mejor, pero ojalá que el fútbol y las personas puedan contar con gente como usted para desarrollarlo. No, Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, porque siempre, y creo que las 3 veces que nos hemos reunido han sido las 3 veces donde no he tenido trabajo, y nos hemos reunido, hemos hablado, o sea, y ha sido siempre igual. O sea, yo admiro mucho que ustedes son jóvenes con mucho conocimiento, por eso me gusta sentarme, porque aprendo, porque escucho, porque uno siempre tiene que estar con gente que lo pueda dar a uno, lo pueda nutrir, y siempre he sentido eso con ustedes. Bueno, con Marlon también siempre tengo una gran amistad, conversamos. Y antes, para mí, creo que el que se va más lleno, el que se va más instruido siempre soy yo con ustedes. Entonces saben que siempre estoy aquí, amigo de la casa, y nada, un éxito, y que tengan un buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por escucharnos, y hasta el próximo capítulo.